La mayoría de personas que comienzan a estudiar programación se sienten abrumadas en los primeros meses que al final terminan abandonando esta carrera. Pero no tiene que ser así de difícil. Por eso te voy a dar 3 consejos que te van a ser útiles y puedas superar y convertirte en un excelente programador. El problema que he visto es que la mayoría de cursos están basados en programación web o aplicaciones móviles, pero si nunca has programado y entras de lleno a hacer una página web, puedes terminar demasiado confundido. Y no porque el instructor sea malo, no porque el curso en general sea malo o tú te consideres que no eres tan inteligente o no eres tan bueno pues para las computadoras. No va por ahí. Porque, por ejemplo, entras al tutorial en YouTube, Udemy, Platzi, lo que sea, tú no sabes mucho de programación. El instructor dice, bueno, vamos a crear una variable de ámbito global, vamos a guardarla en el local storage, después vamos a manipular el DOM para hacer una página más dinámica que siga las reglas de una SPA. Tú a la mitad de esa oración ya andas bien perdido. Y como te repito, no es porque el instructor esté dando un tema súper avanzado. Y si no te lo dijo al principio, pues él asume que tú ya tienes fundamentos correctos de programación. Por lo tanto, y él habla de una variable, de un tipo de dato tal, de un objeto, de una referencia, de un tipo por valor, y tú no entiendes eso, va más por el tema de que qué tanto sabes y por qué estás tomando o quién te dijo que tomaras ese curso, ¿no? Por eso te voy a dar 3 consejos para que aceleres tu proceso en este camino como desarrollador y logres tu objetivo en menor tiempo. Primer consejo, comienza por las bases. Ya sé que todo el mundo te va a decir que comiences por las bases, es obvio que tienes que comenzar por las bases, sin embargo, ¿qué son las bases? Las bases de la programación básicamente son los fundamentos de la programación. Tienes que comenzar desde qué es la programación como tal. Si la programación es darle instrucciones a una computadora y para darle instrucciones a una computadora necesitas un lenguaje de programación, ¿qué lenguaje de programación necesitas aprender? ¿Para qué tipo de tareas lo necesitas? Si nunca has programado, yo te recomiendo JavaScript o Python. Un curso que te enseñe las bases normalmente va a ser un curso en el que vas a programar en un editor de texto muy básico, tal vez un Visual Studio Code, y los programas va a ser en consola, todo va a ser en una consola negra con letras blancas, porque pues básicamente vamos a aprender los fundamentos de la programación. Tú tienes que aprender qué son las variables, qué son las constantes, los tipos de datos, los primitivos como int, doble, float, decimal, también el manejo de string, o sea, de cadenas, la manipulación de cadenas, la concatenación y todo eso. Luego, poco a poco vas a ir avanzando y vas a conocer las sentencias de control de flujo. Y la que usamos bastante y todo el tiempo es la sentencia if, porque en nuestros programas tenemos que decidir si se cumple o no algo para poder darle acceso o no, o tomar una decisión en nuestros programas. Luego, cuando tengas que elegir entre más de 2 opciones, probablemente conozcas la sentencia switch, que es la que te va a ayudar para esa tarea. Seguido de esto, vas a conocer las estructuras de datos como los arreglos, las matrices, las listas, y cuando conozcas estas estructuras de datos vas a tener que conocer las sentencias de control y ciclos para recorrer estas colecciones de datos. Vas a tener que aprender ciclos for, ciclos while, ciclos do while para poder acceder y manipular la información de estos tipos y estructuras de datos. Y esto me lleva al consejo número 2, que es aprende estructura de datos. Como lo mencioné antes, las estructuras básicas, que son los arreglos, las matrices y las listas, esas las vamos a ver todo el tiempo. Son las estructuras de datos básicas que debemos de conocer, pero además hay otras estructuras de datos como las pilas, las colas, los grafos, los árboles binarios, las tablas hash. No me voy a parar a explicar cada una de las estructuras, pero pues te dejo aquí la información. Y no es que tengamos que conocerlas así a detalle todas, pero sí hay que saber que existen, porque en algún momento vamos a tener o vamos a encontrarnos con un problema. Puede ser más fácil darle solución. Y por último viene el consejo número 3, programación orientada a objetos. Y esto no es opcional, la programación orientada a objetos es un paradigma muy popular. La mayoría, si no es que todos los lenguajes modernos se basan en el paradigma de programación orientada a objetos. Ya sé que es un tema un poco complicado, de hecho programación orientada a objetos como tal es un tema bastante amplio y claro que hay que conocer la herencia, la abstracción, el polimorfismo, el encapsulamiento. Hay muchos tópicos que se ven en la programación orientada a objetos. Si nosotros aprendemos los fundamentos de programación, las estructuras de datos y la programación orientada a objetos como primer paso para nuestra carrera como programadores, ya habremos avanzado lo suficiente para poder entender la mayoría de cursos de programación básicos para creación de proyectos, páginas web, aplicaciones móviles, porque la mayoría de cursos te van a decir vamos a crear esta variable, ahora declararemos un arreglo, luego lo vamos a recorrer con un for, vamos a crear un menú y para hacer la selección vamos a ocupar una sentencia switch. Entonces cuando tú llegas a un curso de estos, bueno, pues ya no llegas en ceros, ya llegas un poco más sabido del tema y ya no te va a ser tan complicado. Esto se oye contraintuitivo, pero es que la mayoría en serio que no lo entiende, se van a
a tomar un curso de programación web y está bien, quieren crear una página web, quieren hacer cosas bonitas, dinámicas, con colores. Sin embargo, de repente no entienden lo que se saltaron para poder llegar a este nivel. Y la persona que no tiene esos conceptos o que no tiene esos fundamentos va a terminar un poco abrumada. Como digo, no es culpa del curso, no es culpa del instructor, simplemente es el camino en el que nosotros vamos no es como que el indicado. Y básicamente yo les dejo estos consejos. Si quieren que profundice en uno de ellos o en cada uno de ellos por separado, pues lo hacemos. La verdad estaría muy bien si les interesa. Después vienen otros temas más avanzados, pero debemos de dominar primero esto. Si no, nos vamos a quedar estancados, vamos a confundirnos más, nos vamos a estresar, nos vamos a sentir que es demasiado, vamos a estar muy abrumados y no vamos a poder avanzar. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. No olviden comentar, dejen su like si les gustó y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.